Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18. Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que habían sido desde tiempo antiguo. Señor, estamos frente a tu palabra, bendita por los siglos. En ella, Señor, se encuentran los misterios del reino que nos han sido revelados a aquellos que hemos sido escogidos por ti. Habla en esta noche por tu palabra, Señor, la cual no guarda silencio absoluto, sino que tiene respuestas para cada una de nuestras vicisitudes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted sabe que en el contexto Pedro acaba de sanar a un cojo, a un paralítico de nacimiento. Hecho esta señal, este milagro, se convocó todo el populacho, toda la multitud, porque era un asombro, porque un milagro despierta la atención, la curiosidad. Pero Pedro se está refiriendo ahora a un público que es judío. Se está refiriendo a sus propios compatriotas. Por eso es que cuando Pedro sienta las bases de su mensaje, les está diciendo que se está cumpliendo lo que otros profetizaron, lo que otros hombres habían dicho de antemano. Había llegado el momento del cumplimiento. Diga conmigo, todo lo que Dios prometió se cumplirá. Amén. Ahora, y Él les está llamando a la reflexión, les está diciendo, arrepiéntanse, conviértanse a este Dios, porque va a haber una consecuencia, porque como resultado va a haber una bendición. ¿Cuál es la bendición? Bueno, en el mismo contexto lo menciona: tiempos de refrigerio, tiempos de restauración. Permítame concentrarme en la última expresión. ¿Qué es restauración? La palabra restauración significa lisa y llanamente volver algo a su antiguo estado. Algo que se dañó, algo que se rompió, necesita volver a su antiguo estado. Eso es restauración. Cuando le decimos al Señor, Señor, restaurame, Señor, restaura aquello, restaura lo otro, es que algo se rompió y que necesita ser vuelto a su antiguo estado. Ahora, si decimos que estamos en el Evangelio de la Gracia, no debería haber un condicionamiento, un condicionante. ¿Podríamos decir que hay una condición para recibir la gracia de Dios? No. De lo contrario, no sería gracia, don o regalo. Cuando Dios te da algo, te lo da aún de una forma en que no lo merezcamos. Pero los judíos, que estaban acostumbrados a las obras de la ley y que para ellos todo era deuda, porque ellos decían, hago esto para merecer aquello, hago aquello otro para que Dios me dé tal cosa. Es que ese es el concepto de la ley. Cuando vienen las bendiciones a la obediencia, Deuteronomio 28, para obtener las bendiciones, uno debía cumplir con la palabra.
estar atento a la ley de Dios, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Ahora, para una mentalidad judía que estaba acostumbrado a hacer para recibir, ahí va la condición. Arrepiéntanse y conviértanse, y como consecuencia van a obtener un beneficio. Ahora, hoy nosotros entendemos, mediante la gracia, que aún el arrepentimiento lo da Dios. Hechos capítulo 11, verso 18 dice: a estos también ha dado Dios arrepentimiento. Vale decir que cuando uno se arrepiente, y déjeme explayarme por un momento en esta teología del arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, aún ese arrepentimiento no procede de mi persona, no procede de mi esencia, sino que es Dios quien pone el arrepentimiento en mi corazón. Estoy dejando de lado la facultad y el libre albedrío con el que nosotros comúnmente nos manejamos. Hago esto porque quiero hacerlo, hago aquello porque me place hacerlo. Quiero decirle que todas las cosas que tengan que ver con Dios siempre nacen en Dios. Porque yo me arrepiento, ¿por qué? Porque primeramente el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Vale decir que ni aún el arrepentimiento es mérito propio del hombre. ¿Me está entendiendo? A veces le decimos a la gente: arrepiéntanse. Y la gente a lo mejor quisiera arrepentirse para mitigar la culpa, para callar la conciencia, para desaparecer el fracaso y la frustración de no poder agradar a Dios. Pero ojalá pudiera ser una decisión nuestra arrepentirnos. Quiere decir que cuando nos arrepentimos, ese arrepentimiento únicamente es dado por Dios. ¿Y qué de la conversión? Ocurre lo mismo. No nos podemos autoconvertir. Bueno, a partir de ahora me voy a regenerar. A partir de ahora me voy a componer la conducta. A partir de ahora voy a comenzar una nueva vida, voy a tratar de dejar aquellas cosas que desagradan a Dios y voy a ser una nueva persona. Ojalá pudiéramos autoconvertirnos, pero no, tampoco. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, pastor, frente a la palabra, ¿cuál es mi rol, mi papel? ¿Qué es lo que yo tengo que poner para ser beneficiario del reino de Dios? Nada. ¿Y la fe? La fe también viene de Dios, porque es don de Dios. No podemos fabricar la fe. Por más buena intención que queramos tener, esperanza, fe, confianza, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Todo procede de Dios en otras palabras? Sí. O sea que aquellas condiciones que Dios nos pide y que nos son otorgadas por Él para acercarnos a su reino y a sus beneficios santos, proceden pura y exclusivamente de Dios. ¿Cuál es mi mérito? Ninguno. Ahora, es interesante. Lea conmigo el texto una vez más. Verso 19. Así que, le dice Pedro a los judíos, y te dice Dios en esta noche: arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentirse y convertirse son dos verbos, pero el último es epistresate. Es una palabra griega que significa darse vuelta o volverse. Eso es arrepentimiento. Quiere decir que cuando Dios te da arrepentimiento y vos confesás tu pecado y lavás tus culpas y sos un penitente ante Dios, una vez que te arrepentiste, hay un cambio que procede en tu persona.
en tu estado natural. ¿Cuál es? El de darte vuelta, el de volver la espalda a lo que antes hacías para ahora llevar una nueva dirección. Aparece en la Septuaginta los dos verbos que también aparecen en Joel, capítulo 2, verso 14, donde Joel llama al pueblo a rasgar su corazón y a convertirse a Dios. Y como consecuencia, el arrepentimiento y la conversión que proceden de Dios en la vida de un cristiano, ¿qué trae como resultado? El verso 19 lo dice: para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados. Y voy a ser insistente en esto. ¿Por qué? Porque la palabra es exaleipo, otra palabra griega, que representa borrar la tinta de un documento. La misma palabra también está en Colosenses 2:14, donde dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Anulando un acta. Está hablando de un tema puro y exclusivamente de una escribanía, donde se labraban documentos, pero que frente a un error también se borraban actas y documentos. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Para que sean borrados vuestros pecados. Pedro está utilizando un término griego muy común entre ellos. ¿Sabe qué? Era la tinta que se ponía en un documento, en un papiro o en un pergamino. A diferencia de la tinta moderna, la tinta del Antiguo Testamento, del Antiguo Mundo, no tenía ácidos. Y eso hacía que no se impregnara de una forma indeleble en el papel o en el cuero en que se escribía. Vale decir que esta tinta, que era sacada de determinadas plantas con un proceso muy precario, uno podía pinturrajear, escribir, pero luego con una esponja húmeda poder volver a tachar todo. Pedro está diciendo que tus pecados son como cuando se escribe en un papel. Él los ha borrado para volver a escribir en tu vida una nueva historia. Ahora, la tinta del pecado de la muerte que estaba esculpida en nuestro corazón, Dios también tuvo la capacidad de borrarla sin dejar rastro alguno. ¿Qué está diciendo Pedro? Esto es solamente una introducción de mi mensaje. Conviértanse, arrepiéntanse, como consecuencia, ¿qué tendrán? Perdón de pecados. Sus pecados van a ser borrados. Y sí, soy recurrente. ¿En qué sentido? En que hay gente que aún viniendo a la iglesia, hay gente que aún militando años en el cristianismo, todavía se pregunta si Dios perdonó sus antiguos pecados, todavía vuelve a los recuerdos de los traumas, a las situaciones pasadas, a los despropósitos que lo llevó la vida, a los viejos fracasos y frustraciones. Y Satanás, que es un experto acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis 12, viene y te tararea en la cabeza y te taladra los pensamientos y te hace ver que tenías una conducta nefasta y que eras un pecador de mala calaña, y te empieza a traer toda una suerte de tela de juicio en tu corazón para hacerte creer que sos hijo de la ira de Dios y que no sos un hijo de bendición. Ahora, quiero decirte, tus pecados han sido borrados. Miqueas lo puso en otros términos. Dice: Él es quien lleva nuestros pecados y los sepulta en el fondo del mar. No hay nada más extraordinario que Dios haya perdonado nuestros pecados. No solamente los antiguos, sino que esa tinta Dios tiene la capacidad de borrarla en cualquier momento en que nosotros hayamos manchado nuestra vida. Él no murió solamente por tus pecados pasados, Él murió también por tus pecados presentes y murió por tus pecados futuros. ¿Hay alguien ahí?
Todos somos pecadores, dice la Biblia. Y si pecamos, Primera de Juan capítulo 1 dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tocarle a lo y decirle, Dios te perdonó. Amordazá a Satanás que venga a acusarte. Ahora, ¿qué verdad es? Que en tanto y en cuanto no nos sintamos perdonados, y mientras permanezca ese pecado, no hay paz ni hay salud. El Salmo 32, Salmo 32, versículos 3 y 4 dice, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, miré una persona en angustia, miré una persona bajo el peso de la conciencia y de la culpabilidad, mi gemir todo el día. Porque cuando uno peca, gime su alma, uno se preocupa, uno no tiene paz ni consigo mismo, ni con el entorno, ni tampoco con Dios. Y él dice en el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es como que su vida espiritual ya no reverdeció, su devoción a Dios se marchitó, su pasión por las cosas santas dejó de crecer y ahora se siente envenenado, se siente aplastado, se siente bajo el rigor de la ira de Dios. Pero él dice, mientras callé. Por eso en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hay pecado en tu vida, decláralo. Hay iniquidad en tu corazón, no lo encubras más. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora que el pecado ha sido borrado, cubierto, que él tuvo la capacidad de confesar, hay una palabrita en el Salmo que dice Selah. ¿Dice así en las Biblias? Silencio significa eso. Era la interrupción ante una nota musical y otra. Pero también Selah es una palabra hebrea que significa meditación. Silencio, pausa, porque una vez que confesaste tu pecado y una vez que te sentiste perdonado por Dios, haces una pausa para tomarte tiempo, para sentirte perdonado, restaurado, redimido, perdonado. Y en el verso 6 vuelve a retomar la vida espiritual diciendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Ahora, vuelvo a la ecuación. Cuando uno se convierte, se arrepiente, son borrados sus pecados. ¿Qué dice el texto? Hechos, capítulo 3, verso 19. Escudriñe conmigo la Biblia. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan. ¿Para qué? Si no hay la condición del arrepentimiento y de la conversión, no pueden venir los tiempos de refrigerio. ¿Qué son los tiempos de refrigerio? Tradúzcase descanso. Un refrigerio es, como dije hace un momento con el Salmo, una pausa, un silencio. ¿Qué es un refrigerio? Es tomarme un tiempo de reposo, de descanso. Y el Salmo 23 es el mejor salmo que grafica lo que es el refrigerio. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Note usted, refrigerio, descanso.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Refrigerio, reposo. Refrigerio, descanso. Verso 3, confortará mi alma. Refrigerio es también ser confortado, es estar en el reposo, es descansar. ¿Qué mejor salmo que grafique lo que es el refrigerio de parte de Dios? Es lo que más empatiza con esta expresión. Ahora, dice el texto, capítulo 3, verso 18 de Hechos. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entre el versículo 19 y el versículo 20 hay un espacio de tiempo. Dice que cuando nuestros pecados son perdonados, ¿qué viene de parte de Dios? Refrigerio. Confortará mi alma, me dará reposo, me dará descanso. Salmo 23, la mejor expresión que empatiza con refrigerio. Verso 19, vienen los tiempos de refrigerio. Es un lapso de tiempo. Es la edad de la iglesia. Este tiempo que estamos transcurriendo hoy aquí en la tierra son los tiempos de refrigerio, producto de que los pecados fueron perdonados. Y Él envía a Jesucristo, se corta el refrigerio. ¿Qué es el refrigerio? Es el proceso en el que la iglesia transcurre en la tierra. Son los elementos paliativos que vienen como consecuencia de tu salvación. Un refrigerio no es lo que dice el verso 20 o 21, restauración de todas las cosas. No es eso. Refrigerio es algo temporal, es algo paliativo, es algo como para acompañar, es algo parcial, es algo relativo, es una precariedad. ¿Y por qué quiero pararme un minuto en esto? Porque cuando venimos a la iglesia creemos que todos nuestros conflictos se van a resolver, que todos los problemas se van a subsanar, que todas las cuestiones de la vida que no nos cierran o que nos fragmentan la felicidad tienen que ser aquí hechos, consumados, resueltos. Hay gente que viene a la iglesia y que como no recibe la respuesta a su necesidad se frustra y apostata de Dios y se aparta de Dios y se va y dice: ¿para qué? Si sigo igual. ¿Para qué? Si no resuelvo nada. Es que la Biblia no dice que hay una resolución absoluta. Hay tiempos de refrigerio. La salvación está en proceso. La salvación está en una forma gradual operando en la vida de cualquier cristiano. Aquel que comenzó, note la expresión, comenzó en vosotros la buena obra, será fiel en completarla. Un comienzo y un fin, pero en el medio hay un proceso. Y es ahí donde fracasamos. Es ahí donde tropezamos, en el proceso. En el proceso están las pruebas. En el proceso están los pecados, en el proceso está la caída, pero también el levantarse. En el proceso está el infortunio, pero también viene el consuelo. En el proceso está la decepción, pero también están las certezas. En el proceso están las dudas, pero también viene la fe. La gente quiere el producto terminado en la iglesia, pero se olvida de que Dios nos llamó a completar Él la obra en nosotros. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? He estado pensando mucho en estos días en función a la iglesia.
¿cuánta gente pasa por las iglesias? No solamente en esta, muchas. ¿Cuánta gente pasa por los cultos, hace su profesión de fe, se le toman datos? Pero ¿cuánto queda de esa gente luego del proceso, de la prueba? ¿Cuánta gente queda? Pedro atravesó el proceso, conoció a Jesús, empezó la buena obra en él. Y en el medio, hasta completar Dios la obra en él, Satanás lo zarandeó como a trigo. Pero ¿qué pasó? Pedro soportó la prueba. Vino el desenlace, pero salió victorioso. ¿Me está entendiendo? Uno puede llegar a hacer un paréntesis y abortar el trato que Dios está teniendo con nosotros. Qué extraordinaria expresión la de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿Que recibiremos lo bueno y no lo malo?, le dijo Job a su esposa. Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en tu corazón. Si hay crisis de las cuales Él nos quiere liberar, que nos libere. Y si no nos quiere liberar, bendita sea Jehová mi roca por toda la eternidad. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de descanso, de reposo. Paréntesis, un tiempo. Verso 20. Y Él envíe a Jesucristo. Cuando venga Jesucristo en su segunda venida, se termina el refrigerio. Se termina lo que era relativo. Se termina lo que era parcial. Se termina lo que era paliativo. Se termina lo que era temporal. Como dijo el apóstol Pablo, porque ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero entonces veremos claramente. ¿Está entendiendo las palabras? Cuando viene Jesucristo en su segunda venida, se termina el refrigerio. Se termina lo que es temporal, se terminan las crisis. Por eso el libro de Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, la muerte huirá. Y huirá también toda lágrima, enjugará toda lágrima y ya no habrá más dolor. ¿Por qué? Porque cuando envíe a Jesucristo, verso 20, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Jesucristo está a la espera de que el Padre le diga, bueno, ahora anda por tu iglesia, que está en la tierra, que no ha visto su obra completa todavía, y que está en tribulación, y que está en angustia, y que está, como dice Romanos 8, con dolores de parto, gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Jesucristo está a la espera. El cielo lo está reteniendo, porque Él sabe los tiempos del Padre. 2 veces menciona tiempos de refrigerio y verso 21, tiempos de restauración. Esa palabra tiempos es kairos, el tiempo de Dios. Por eso es que es ingenuo decir, Señor, ¿hasta cuándo? Cuando uno atraviesa una situación difícil en la vida. Son los tiempos de Dios. Dios sabe hasta cuándo. Y quédate tranquilo que cuando venga el cumplimiento de los tiempos, Dios te traerá su socorro. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? Está haciendo una labor. Hebreos capítulo 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Un sacerdote que hace, es el que media, es el que intercede. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué está haciendo Jesús ahora?
mientras lo representa el Espíritu Santo aquí en la tierra como el Consolador, como el Paracletos, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por la iglesia y por los santos ante el Padre. Esa es la acción hoy de nuestro Señor Jesucristo. No está en la tierra está el Espíritu Santo. Él está en el cielo y está a la espera de quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que el Padre dé la orden de venir por su iglesia y por los suyos. ¿Estás a la espera del Señor Jesucristo? ¿No crees que la iglesia es la totalidad del reino de Dios? Es un fragmento. Mientras tanto aquí, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mientras tanto aquí, crece el trigo y la cizaña juntos. Mientras tanto aquí, cabras y ovejas son un mismo redil. Capítulo 25 de Mateo. Vendrá el día donde apartará a los de su derecha y le dirá: benditos de mi Padre, entrad al gozo de mi Señor, de nuestro Señor. Y a los de la izquierda dirá: apartaos, hacedores de maldad. La iglesia debe estar a la espera de que el cielo se digne a darnos a nuestro Salvador. ¿Para qué? Verso 21. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dijimos, para hacer un paralelismo, refrigerio es parcial, restauración es total. Refrigerio es algo relativo, restauración es algo absoluto. Hasta que Cristo venga, viviremos en esta precariedad de la carne, de las tentaciones, de las crisis. Pero cuando Él venga, viviremos en plenitud. El refrigerio hoy es para la iglesia como un anticipo de lo que será la venida de su reino en totalidad. Hoy estamos en tiempos de refrigerio. En su segunda venida viviremos los tiempos de restauración plena. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy lo que nos toca es esperar a que nuestro Señor Jesucristo nos sea dado. La iglesia es el agente de redención en la tierra para la humanidad. La iglesia sí es el agente de cambio, es el que te trae al reino para que nazcas en él. Pero el refrigerio es temporal, la restauración es futura y permanente. Si nuestro Señor Jesucristo tarda en venir en su segunda venida y vos moriste en el proceso, Filipenses dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Vuelvo para atrás. Si a vos te toca partir, o a mí, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él nos resucitará en gloria para poder vivir la restauración de todas las cosas. Y si vos quedás en vida y viene nuestro Señor Jesucristo, tu cuerpo será transformado. Primera de Corintios 15. Porque en un abrir y cerrar de ojo sonará la trompeta. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y ya no estaremos con un cuerpo animal, sino con un cuerpo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate que Él nos podría haber dicho: bueno, esperen y cuando yo venga, todas las cosas volverán a su estado original. Esperen
y cuando yo venga restauraré todas las cosas. Él no dijo eso. Él dijo, mientras tanto, yo les doy un tiempo de refrigerio. Amén. Seguramente hoy todos venimos con cargas, con situaciones no resueltas, con expectativas de cambio, de que Dios haga algo. No es poca cosa el refrigerio, porque en el refrigerio entran todas las promesas. Entra el consuelo, entra la sanidad, entra la fortaleza, la regeneración y todo lo que Dios va formando en nuestra vida en este proceso. ¿Cuándo seremos completos? ¿Cuándo no tendremos que ya lamentar pérdidas ni fracasos? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Por algo Pablo le dijo a los tesalonicenses, capítulo 4 de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses: hermanos, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ni que se lamenten por los que duermen. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Está alguien en aflicción? Decile, cuando el Señor venga, restaurará todas las cosas. ¿Está alguien deprimido por alguna suerte de conflicto? Cuando el Señor venga, restaurará todas las cosas. ¿Es una utopía? ¿Es una frase hecha para zafar del momento? No. Es una verdad absoluta que cuando Él venga, todas las cosas volverán al estado original. La felicidad no tendrá límite. Amén.